Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar de economía y finanzas entonces. ¿Cómo está la economía y cómo está la finanza? Vamos avanzando. Las internas y las externas. ¿Cómo está el bolsillo de los diputados? Mira, gracias por la invitación, Carlos Croe. Tú sabes que los diputados vivimos de una manera bastante austera y no solamente por las condiciones del país. Ha sido así de que yo soy diputado. Claro. Eso difiere de lo que había antes. Los congresistas tenían sueldos bastante importantes. Pero en todo caso, en relación a ¿Cuánto tiempo tienes tú de diputado? 2 periodos de diputado, este es el segundo, y uno de constituyente. ¿Ya eres jubilable? Fui constituyente, no, yo soy muy joven todavía. Ah, sí. Por la edad no me puedo jubilar sino dentro de 30 años. No, chico. Pero te quería comentar acerca de la economía. Hay noticias muy importantes. Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, la CEPAL acaba de dar un informe acerca de los pronósticos, expectativas de crecimiento en la región, y Venezuela es el país, la nación que más va a crecer en América Latina, con 5%, el pronóstico, la proyección de ellos. Nosotros manejamos una cifra distinta, superior, de 8% o más, número uno. Ustedes están como Milei. Ah, no, Milei va en picada, y eso te lo quería comentar. Sí, El país que aparece con el peor No, registro... sigue hablando de Venezuela y después pasa para Argentina. No, lo de Milei es realmente espantoso. Después viene el tema inflacionario, que nos causó muchos problemas acá en el pasado. El bloqueo pulverizó los ingresos fiscales del país, los ingresos de divisas, y eso generó una situación hiperinflacionaria. Vamos a un paso muy positivo. El mes de julio cerró con una inflación de 0.7. Lo acumulado del año es de aproximadamente 7%, lo acumulado del año, y la anualizada apenas por encima de 40%. Eso es muy bueno porque entre el año 18 y 19 tuvimos una inflación de 330.000%. Entonces hemos logrado domar ese potro salvaje de la inflación ocasionado por los impactos del bloqueo. Y un tercer punto, que es importantísimo: una economía petrolera se basa en los ingresos petroleros. Bueno, a pesar de que todavía las sanciones ilegales que aplica el gobierno norteamericano contra nosotros y que apunta fundamentalmente al petróleo, nosotros hemos venido aumentando la producción de petróleo y ya estamos llegando casi al 1.000.000 de barriles diarios. Eso le da mucha solvencia a la economía, y eso es lo que nos abre a nosotros el camino para profundizar en las políticas sociales, porque las políticas sociales son grandes inversiones que se hacen y esos recursos tienen que ser generados previamente. Nosotros estamos entonces en un proceso de recuperación productiva sostenida, a prueba de cualquier desafío, incluso el sabotaje que se nos quiso presentar de las elecciones y la insurrección violenta, terrorista de la oposición. Eso no pudo frenar este proceso de expansión productivo, y eso es muy bueno para los venezolanos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo beneficia eso al ciudadano común? Lo beneficia porque en el sentido de que en la medida en que la producción se expande, se generan puestos de trabajo de buena calidad. En la medida que aumenta la producción, y sobre todo la producción petrolera, se incrementan los ingresos de divisas, los ingresos fiscales. Eso nos da solvencia a nosotros para importar lo que necesitemos importar. Tenemos que ir a un proceso de sustitución de importaciones, y al gobierno le da un músculo para desarrollar las políticas que nosotros no estamos prometiendo, sino que llevamos a cabo en el pasado. ¿Ustedes están discutiendo en el Congreso algunas leyes tributarias? No, tributarias en estos momentos. ¿No? En estos momentos no estamos discutiendo leyes tributarias, pero estamos muy incorporados a todo el tema del desarrollo productivo. Nosotros estamos en un proceso de transformación del modelo productivo. Pero hay una ley que estaban discutiendo que era medio polémica, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos todas las leyes las hemos aprobado con una gran solvencia, y todas las leyes que estamos aprobando apuntan en esa dirección. ¿Cómo promover la inversión Las leyes que perjudican productiva? o que se quedan los empresarios, ¿los consultan ustedes a los empresarios? Pregunto. Las leyes que nosotros hacemos son leyes que encajan perfectamente en el plan de la patria. ¿Qué plantea el plan de la patria del comandante Chávez? Número uno, una economía mixta, donde conviva el Estado con el sector privado y la economía popular.
Número 2, una economía productiva que sustituya a la economía petrolera y le dé espacio al desarrollo ¿Qué de la lejos fuerza estamos de eso? productiva. Ese es el paso más complicado porque incluso hay una cultura rentista, vivir del petróleo. Ese fue todo el siglo XX y por supuesto eso es más complicado de lo que uno piensa sustituirlo, pero hay avances fundamentales, por ejemplo en el sector agrícola hay un incremento sustancial de la producción de los alimentos, el procesamiento de estos en la agroindustria, aquí sin lugar a dudas hay un avance sustancial. En el tema del turismo también se han dado pasos muy importantes y hay un tema que nosotros tenemos que consolidar, que es el tema de la manufactura, de la industria. Ahí se requiere muchísima inversión, pero ahí pesan demasiado todavía las sanciones. Entonces lo que nosotros planteamos, y aquí se ha unido todo el país, incluso Fedecámaras con industria, nosotros exigimos que de una manera definitiva el gobierno norteamericano desmantele sanciones que aplica de manera ilegal y que golpean duramente a la economía. Y al golpear duramente a la economía, tiene afectaciones muy graves para toda la población. El país, bueno, ha desarrollado un amplísimo consenso al respecto y hay un enorme esfuerzo. Por ejemplo, los trabajadores. Los trabajadores, sus ingresos salariales dependen de la capacidad productiva de las empresas en las cuales ellos están laborando. Y si son empresas del Estado, los ingresos que percibe el Estado, son funcionarios públicos, perdón, son empleados del Estado. Estos ingresos tienen que generarse previamente. El motor fundamental de nuestra economía es el petróleo. Nosotros llevamos la producción de petróleo a 2 millones en agosto del año 2017. Ahí comenzaron las sanciones. Esa producción y por lo tanto también los ingresos se desplomaron. Ahora estamos retomando nuevamente con recursos propios hay muchas quejas y con alianzas. Hay muchas quejas de los sindicatos del Estado de que están percibiendo pocos ingresos. Vamos a un receso, te hago la pregunta y tú sigues con tu discurso. Claro, gracias, Carlos. Adelante, Chu Faría. Quedó en el tapete sobre la mesa el tema de los salarios, que es un tema muy actual. Sí. Efectivamente, los salarios han sido duramente golpeados por la caída productiva del país y yo no voy a dejar de mencionarlo. La caída productiva del país y todos los problemas que atravesamos nosotros tienen una causa fundamental, una causa principalísima, y es un estrangulamiento financiero al que nos han sometido. Yo te lo he dicho en otras oportunidades y lo voy a reiterar acá. Nosotros hemos dejado de percibir como resultado del bloqueo ingresos que superan los 180.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 180.000 millones de dólares. Y el impacto económico que ha tenido todo ese tejido de ataques y agresiones económicas contra el país superan los 400.000 millones de dólares. De tal manera que en esas condiciones el aparato productivo se vio muy deteriorado y esto por supuesto arrastró a los salarios. Los salarios se han venido, los ingresos de los trabajadores se han venido recuperando y nosotros asumimos el desafío de volver a llevar los salarios a los mismos niveles que tenía el comandante Chávez. Aquí nunca hubo salarios de esa magnitud como los llevó el comandante Chávez, lo más alto de América Latina y de buena parte del mundo subdesarrollado. Y eso se truncó producto de una agresión internacional. Y en relación a eso, yo quisiera hacerte el siguiente comentario. En este escenario que nosotros acabamos de transitar, un escenario electoral profundamente democrático, donde fuerzas políticas iban al contacto con el pueblo para ganarse la mayoría de la población y optar a la presidencia de la República. Ahí había una fuerza política de ultraderecha, manejada por los Estados Unidos, que no tenía un plan electoral, como se evidenció claramente posteriormente. Tenían un plan insurreccional. Y todo lo que hicieron en el proceso electoral fue la preparación para lo que hubo el 28, el 29 y el 30 de julio. Incendio de hospitales, ataque a centros electorales, destrucción de escuelas, asesinaron a 2 funcionarios de orden público, 25 muertos en una
situación en la cual el odio y el terrorismo se convirtieron en armas fundamentales de grupos delictivos contratados por estas fuerzas políticas que encabeza el ex candidato Edmundo González y María Corina Machado como... ¿A ustedes les consta eso? Está absolutamente comprobado. ¿Quién gente que han sido detenidas, gente que han sido detenidas. ¿Cómo lo comprueban? El Ministerio Público ha hecho un extraordinario trabajo y ahí está todo ilustrado. Y como dice el presidente, lo peor de todo es que en sus actos de terror, trataron incluso de linchar a personas en la calle de una manera monstruosa. En su acto de terror, ellos mismos se filmaban. Y cuando fueron capturados, tuvieron que decir incluso quiénes eran los responsables desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político, y quiénes eran los financistas. ¿Tú sabes por qué se hizo todo eso? Todo eso se hizo porque no son capaces de derrotar a la revolución bolivariana en un proceso democrático, número uno. Número dos, porque atienden a planes extranjeros. ¿Cuál es el plan de los Estados Unidos con Venezuela? Impedir que siga gobernando el presidente Nicolás Maduro. Las reservas de petróleo son demasiado grandes y encajan perfectamente en los planes geopolíticos de una potencia imperial como los Estados Unidos. Le tienen que poner la mano nuevamente. Ahora, ¿tú crees que Estados Unidos necesita gente aquí para ellos actuar contra un gobierno en América Latina? Ellos no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. En todo caso, si quisieran. Ha quedado demostrado que los pitiyanquis hacen su actividad en cada una de las naciones. Y fuerza sí tienen para actuar en cada uno de los casos, pero ellos tienen también sus cálculos. Y los cálculos implican cuánto costaría militar en términos humanos y en términos económicos invadir a un país. Pero tú sabes que John Bolton en sus memorias hizo mano derecha de Donald Trump. En sus testimonios establece ahí claramente, expresa, en los planes de Donald Trump y esa camarilla de halcones estaba invadir a Venezuela. Una cosa son los planes y otra cosa es que se ejecuten. Pero exactamente, a eso me refiero. En el mismo Estados Unidos hay gente que no está de acuerdo con eso. A eso me refiero. Tenían el plan y no se ejecutó exclusivamente por el cálculo de esas tres variables que te acabo de mencionar. ¿Cuántos muertos iban a tener ellos? ¿Qué costo político tiene eso para ellos? ¿Qué implicación militar y financiera tiene eso para ellos? Por eso fue que no nos invadieron. Ahora, ellos quieren debilitar al gobierno venezolano, quieren deslegitimar una elección electoral, quieren empañar la elección del presidente Nicolás Maduro y se lanzan a una brutal insurrección de naturaleza fascista. Le llamamos fascista porque está alimentada por el odio, porque está alimentada por el terror, porque está financiada por grandes grupos oligárquicos. ¿Ustedes han buscado acuerdos con esa gente o no tienen interés en acercarse a esa gente con el fascismo, para conversar? Con el fascismo. Porque hoy iba Maduro diciendo que él está dispuesto a dialogar hasta con el diablo si fuera posible. Con el fascismo no se dialoga. Con el fascismo no se llega a ningún tipo, se le combate, como lo hemos hecho nosotros en la calle, con la gente en la calle, sin violar los derechos humanos de absolutamente nadie. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes con esa gente en la calle? Nosotros, es que la revolución es el pueblo en la calle, la revolución es el despliegue de las masas populares y que el pueblo asuma el poder de una manera creciente. Y ahí no corre el riesgo de tener una violencia. No, porque nuestras protestas son unas protestas y unas movilizaciones absolutamente pacíficas. Pero usted habla también de infiltrados. Nosotros no tenemos infiltrados. Ahora, ellos, fíjate después de las elecciones, tú que estás muy enterado de todo lo que publica la prensa, ¿cuántas movilizaciones pacíficas, democráticas y masivas han llevado a cabo ellos después de las elecciones? Con todo su asunto de que hay fraude y toda esa alienación. Ni una sola. Todo lo que ellos hicieron fue grupos delincuenciales desplegados para sembrar el terror. ¿Tú te acuerdas que Donald Trump decía que el tren de Aragua era chavista y el tren de los llanos era chavista? Bueno, ahí están los videos donde pranes de esos grupos delincuenciales, bueno, diciendo que van a apoyar, al Mundo González y van a combatir a Nicolás Maduro. Frente a eso, ¿qué están haciendo ustedes en la Asamblea Nacional? Bueno, que beneficia al pueblo. Políticamente estamos desplegados para evitar que se altere el orden público. Tú me hablas de la economía. Para que la economía siga floreciendo y prosperando, aquí tiene que haber paz. Correcto. Tiene que haber tranquilidad. Y eso lo vamos a preservar como lo hemos hecho hasta el momento. Esa insurrección duró 48 horas
y en la Asamblea Nacional estamos aprobando una ley contra el fascismo. Contra el fascismo. ¿Qué prevé esa ley? Que prohíba cualquier tipo de manifestación. ¿Qué prevé esa ley? Que prohíbe cualquier tipo de manifestación que no sea del el gobierno. fascismo. Del fascismo. Este es un gobierno popular. Ah. O sea que el fascismo, y tú lo conoces porque tú viste aquella época, el fascismo es una ideología profundamente anticomunista. Es una ideología y es una política, una fuerza política que se despliega con mucho terror, que aniquila ¿Cómo van a combatir? a los comunistas, a los socialistas, a los demócratas, hasta las monarquías. Existe en el mundo, ¿no? Existió con un saldo terrible, tenebroso, espantoso para la humanidad y ahora está rebrotando en otros países. Entonces, ¿quién lo promueve? Lo promueve los Estados Unidos. En América Latina, todas las fuerzas fascistas que han llegado al poder, en el Cono Sur, en Centroamérica y ahora la que rebrota en Venezuela, tiene un denominador común. ¿Sabes cuál es? Es apoyado por los Estados Unidos y cumple con ¿Tú crees que Estados Unidos está interesado en una guerra en Venezuela? Los Estados Unidos han promovido guerras en Venezuela. Ahora hay una situación electoral interesante para el mundo y necesario de analizar para el mundo. Ellos están muy interesados en la estabilidad del contexto internacional porque el gobierno, me refiero, el gobierno de Joe Biden y su candidata Kamala Harris están muy interesados en una situación de estabilidad porque cualquier cosa podía alterar el desenlace de esas elecciones. Pero en esencia, allí cualquiera que ponga es lo mismo, ¿viste? Porque la política de los Estados Unidos es injerencia, ni Biden, intervención, dominación. Bueno, Biden creo que ni siquiera sabe dónde está parado en estos momentos, tuvo que renunciar a su campaña. No, ellos son representantes de grandes factores de poder. Ahí no hay mucha diferencia, ¿viste? Ni en la política internacional ni en la política nacional. Bueno, son caimanes del mismo charco. Y nosotros siempre tenemos que combatirnos, siempre tenemos que protegernos frente al imperialismo. Terminamos el programa. Un mensaje final. Un mensaje final. Bueno, a todos los venezolanos, mucha calma, mucha tranquilidad. El país va a seguir desarrollándose. El país no va a caer en la trampa de la insurrección fascista que alimenta con mucha manipulación mediática esas ideas de odio en contra de la población. Es la hermandad, la tranquilidad, la paz, la alegría, lo que nos une a nosotros los venezolanos. Y esto nos va a abrir las puertas. Este escenario nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos tener nuevamente la prosperidad que tuvimos. Un saludo a la gente de Borojó, pues. Y a mi gente de Borojó, un gran abrazo. Y de Capataria. Bueno, gracias, amigos de Tu Faría, gracias a ustedes, amigos televidentes. Y en la próxima parte voy a conversar con Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Adelante. Bueno, ahora voy a conversar con Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. ¿Cómo le va, señor Corodi? Muchas gracias, Carlos, por tu invitación y el interés de estos temas. Ajá. ¿Y qué es lo que es el interés en este momento? ¿Qué te ocupa y qué nos preocupa a nosotros desde el punto de vista tributario? La Asociación Venezolana de Derecho Tributario cumplió este año 55 años y se ha dedicado a la investigación y promoción del derecho tributario. Para nadie es un secreto que pasamos por una etapa, una crisis económica muy importante que generó medidas tributarias para aumentar la recaudación. Por diversas razones yo creo que ya salimos de ese ciclo hiperinflacionario y de ese ciclo de mega devaluación que de alguna manera justificaba ciertas medidas que se tomaron en ese momento. Hoy en día tributos como el impuesto a las actividades económicas que no grava la renta, sino solamente los ingresos brutos, el establecimiento de anticipos que se pagan también quincenales, el propio pago del IVA quincenal o unas retenciones del 75%, hoy en día se presentan como realmente exageradas. ¿Es bueno, malo, regular? Yo creo que hoy en día no se justifica. ¿No te justifica ningún impuesto? No, ninguno, todo lo contrario. Hoy en día se justifica una tributación armonizada, correcta y técnica. ¿Qué llamas tú tributación armonizada, correcta y técnica? Una tributación armonizada, correcta y técnica es aquella que solamente grave renta, que trate el tributo como un elemento de incentivo
para que haya más crecimiento económico, más producción privada y que la recaudación vaya a los estados, municipios y al Poder Nacional para cumplir sus Que fines. solo grave renta, el ciudadano común paga impuestos. El ciudadano común debe pagar impuestos en la medida en que tenga renta o en la medida en que genere el consumo, por ejemplo, en el caso del IVA. Un impuesto como el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un tributo que la doctrina la ha calificado de guerra, hoy en día no se justifica. La paridad entre el dólar y el bolívar está estable. Tampoco se justifica unas retenciones del impuesto del valor agregado del 75%. Es totalmente distorsionante y además, Carlos, los estudios que ha hecho la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, como tú sabes, todos los años dedicamos a un tema. Este año nos toca la excesiva carga tributaria y la tributación del consumo masivo. Los estudios ¿Qué llamas tú la excesiva carga tributaria? Podemos hablar en tres niveles. En primer lugar, desde el punto de vista formal. El contribuyente común hace más de 200 trámites tributarios al año, Carlos. Eso significa que está haciendo un trámite tributario cada día del año, cada día hábil del año. Dedica más de 2.500 horas al tema tributario, pero además la carga material, cuánto destinan los contribuyentes al pago de tributos, prácticamente en nuestros estudios llega al 80% de la utilidad. Un empleado normal no paga impuestos. No, los empleados normales, lamentablemente, el impuesto sobre la renta, sobre los empleados, está de una manera establecida que cualquier persona que gane salario mínimo está llamado a pagar impuestos. Eso creo... ¿Aún con salario mínimo? Aún con salario mínimo, y hoy en día eso creo que no se justifica. El sistema de tributación de las personas naturales también tiene que ser revisado. ¿Y qué hacer frente a eso? Yo creo que el derecho tributario nació en 1215 con la carta de Juan Sin Tierra, en un momento de concordia, en un momento de llamar al país, a sus técnicos, a ver cuáles son las necesidades que tiene el Estado y cómo pueden los privados, cómo puede el ciudadano común contribuir a las cargas públicas sin empobrecerse y generando muchísima más riqueza. ¿Cómo? Existen métodos que están totalmente probados y técnicamente probados. Por ejemplo, en la medida en que nosotros quitamos cargas formales, en la medida en que nosotros quitamos declaraciones que hoy en día no se justifican, como decía, como una declaración del IVA quincenal, como una retención del IVA del 75%, en la medida en que nosotros vamos el Estado venezolano ya lo ha hecho recientemente, Carlos. Nosotros pasamos por un proceso de armonización tributaria de los tributos de los estados y los municipios que, en nuestra opinión, con muchas críticas, pero fue exitoso. Había municipios que cobraban hasta el 15, 16 y hasta el 20% sobre los ingresos brutos, y hoy en día la tasa máxima es 6.5. Sigue siendo alta, pero además creo que el siguiente paso que tenemos que dar es armonizar los tributos nacionales y parafiscales. Eso es un paso que se tiene que dar. Otro paso que se dio, y creo que fue positivo, fue llevar el IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, en bolívares a una tasa cero. Yo creo que si hacemos los estudios adecuados, hoy en día no se justifica que exista el impuesto a las grandes transacciones financieras de ningún tipo, ni siquiera con el pago en dólares. Es algo que tiene que estar estudiado y es algo que armonizadamente podemos lograr una mayor recaudación. Ahora, dicen que este país está dolarizado. ¿Cómo tú llegas al impuesto con un país dolarizado? No solamente, algunos economistas han dicho... Hay empresas que pagan en dólares. Sí, correcto. Y eso no se declara. No, totalmente. Ajá. Eso es muy importante lo que tú dices. Ajá. La mayoría de los contribuyentes, de los grandes contribuyentes, de los contribuyentes especiales, son formales, Carlos. Pagan sus tributos, declaran, tienen grandes inversiones en tecnología y en personal técnico que se dedica a declarar y presentar sus declaraciones de impuestos. Pero hay un importante sector que está en negro, Carlos, que no declara, que eso que le pagan en dólares no pasa por su estado financiero, que no pasa por la recaudación. Y creo que allí hay un terreno muy fértil para aumentar la recaudación, no recargando a los que siempre pagan o los que más pagan. Creo que hay que ir a buscar a aquellos
que están en negro, que ¿Dónde se lo ocultan. ¿Dónde lo vas a conseguir? Eso es un trabajo muy importante que tiene que hacer la administración tributaria y puede generar incentivos. Por ejemplo, creando flat tax, impuestos únicos al pequeño y mediano empresario para que se vaya insertando en el proceso tributario, que se vaya insertando en la economía formal. Eso es muy importante hacerlo. Y lo otro, acabar con el contrabando. Carlos, a principios de este año, durante el primer trimestre, hubo una importante acción contra el contrabando, por ejemplo, de bebidas a nivel nacional. Y eso generó un incremento en la producción de bebidas nacionales del más del 16%. Es decir, se acabó Pero con hay cargas tributarias que no se declaran, que vienen en barco, por ejemplo. Bueno, tenemos noticias de que existe mucha contrabando, que además compite de una manera desleal con la producción nacional. Eso es un terreno muy fértil para aumentar la producción nacional. ¿Cómo llegarle a esos contrabandistas desde el punto de vista del gobierno? Vamos a receso, te hago la pregunta. Muchas gracias. Adelante, doctor. Frente a esa pregunta, la administración tributaria creo que tiene un rol preponderante y que creo que lo sabe ejercer. Las fiscalizaciones que se pueden hacer no solamente en las aduanas, sino en los puntos de venta para identificar productos que no cumplen las regulaciones fiscales y no cumplen además las regulaciones sanitarias, son muy importantes. El combate al contrabando es fundamental. Tiene un gran aliado la administración tributaria en las cámaras de comercio, en las federaciones de industriales y en el grupo de empresarios. Ellos pueden identificar dónde se encuentra claramente el contrabando y cuáles son las medidas más adecuadas que se tienen que tomar. Esto definitivamente no es fácil, pero es una medida que hay que acometer en el corto plazo para acabar con este flagelo del contrabando y aumentar la producción y el crecimiento económico a nivel nacional. ¿Y qué medidas recomiendas tú, por ejemplo? Yo creo que la primera de ellas, ya lo decíamos antes, hoy en día no se justifican las medidas fiscales que se tomaron en un terreno de la hiperinflación y la de mega devaluación. Por diversas razones, los números macroeconómicos hoy en día, para el mes de julio que cerró, tenemos que en el 2021, cuando la inflación estaba en 2.500%, hoy en día está cercano al 10%. Entonces, tener retenciones de impuesto al valor agregado del 75% no se justifica. Tener anticipos quincenales de impuestos sobre la renta creemos que no se justifican. Tener, por ejemplo, declaraciones de impuestos al valor agregado quincenales, hoy en día creo que no se justifican. Si se mantiene la paridad cambiaria y hay una baja inflación, creemos que hay un terreno fértil para generar menos carga tributaria formal y material. ¿En qué proporción consideras tú que está la evasión de impuestos en este momento? Nosotros consideramos que la evasión de impuestos es muy importante, pero la evasión de impuestos no está en los formales, no están en empresas como esta, que además no solamente tiene su carga normal, sino que tiene carga en impuestos de telecomunicaciones. Sí. Igual pasa con los bancos, que tienen impuestos y están altamente regulados. Los contribuyentes especiales, en su gran mayoría, que tienen controles internos y controles externos, no son el problema, Carlos. El problema está en evasión, en el detal, en los más pequeños, en los que pasan fuera de control por parte de la administración tributaria. Ahí es donde nosotros tenemos que poner mayores fiscalizaciones y quizás también incentivos positivos. Un impuesto tipo flat tax o impuestos que sean, digamos, de fácil pago y de fácil recaudación. Alguien me decía que hay mucha mercancía que entra por la Guaira y no paga impuestos. No tengo datos especiales sobre si entran por la Guaira o por donde entran. Pero lo cierto es que en los puntos de venta uno puede encontrar productos que no tienen registro sanitario, productos que
posiblemente no han pagado los tributos ni los aranceles adecuadamente, están fuera del control y eso no redunda en favor de los que sí pagan impuestos, de los que sí tienen unas grandes inversiones en Venezuela y que realmente quieren que haya crecimiento económico. Ha proliferado mucho la venta en la calle. Lamentablemente. Y en la venta en la calle no hay facturación, no hay máquina fiscal, no son contribuyentes especiales y es un importante caudal de dinero que no entra formalmente a la economía y realmente no entra. ¿Ustedes han calculado eso? No. Los cálculos no los tenemos en este momento, pero cada día se suman nuevos actores al mercado negro y nosotros debemos combatir esa situación. Aquí aparece una declaración tuya, la reducción del IGTF alivia, pero debe eliminarse. Sí, definitivamente. La literatura especializada, Carlos, nos enseña que impuestos a las grandes transacciones financieras son impuestos de guerra, son impuestos que son para un momento coyuntural y quizás para una etapa en la cadena. Un IGTF como el que tenemos aquí en Venezuela, que toca toda la etapa de la cadena y sobre todo diferenciado para dólares y no para bolívares, hoy en día no se justifica. Aquí dice que el IGTF en bolívares, ¿qué hay que saber sobre la nueva alícuota del 0%? Sí, eso es muy importante. ¿Qué hay que saber? Ajá. Eso es muy importante. El gobierno nacional, a través del Ejecutivo, estableció que la alícuota para pagos en bolívares iba a ser 0. Nosotros invitamos a que se revise esa política y no es que se lleve la alícuota a 0, es que se elimine totalmente el impuesto a las grandes transacciones financieras. Pongamos el foco en el IVA, pongamos el foco en un impuesto sobre la renta más armonizado y hagamos, digamos, un gran consenso nacional y técnico para ver cuáles son los tributos que realmente recaudan más, generando mayor riqueza y mayor crecimiento económico. ¿A partir de qué cantidad el empleado normal, el trabajador normal debe pagar impuestos? Paga a partir de 1.000 unidades tributarias que realmente son 4 o 5 dólares. Entonces eso está totalmente, es que está totalmente desfasado. ¿Cuánto puede pagar impuestos? O sea, bueno, pero fíjate, no paga nada. Pues entonces, digamos, en función de tener un mayor nivel de que el salario sirva para realmente cubrir las necesidades de cada trabajador, realmente los mínimos vitales tienen que ser muchísimo más altos. O sea, yo te diría que un trabajador debería pagar impuestos cuando pase los $1.000 o los 1.000 euros en pago en su declaración mensual, por ejemplo. Aquí dice industriales, importadores, comerciantes, grandes transportistas y hoteles son algunos de los favorecidos con la medida de la suspensión. Sí, definitivamente aquellas... De hecho, las empresas privadas son quienes más se benefician con este alivio. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Fíjate, como está confeccionado el impuesto a las grandes transacciones financieras, la parte en bolívares solamente la pagan las empresas, contribuyentes especiales, a la cual tienen alícuota 0. Y la parte en dólares la paga cualquier ciudadano, cualquier persona si hace pago en divisas. ¿Tú pagas impuestos? Pago impuestos y me siento muy orgulloso de hacerlo. ¿Cuánto pagas? Oye, yo siento, todas las personas sienten que pagan mucho impuesto. Y eso no tiene que ver con una percepción personal, ni tiene que ver con una situación económica. Si pagas impuestos porque ganas bien. No, bueno, tratamos de contribuir al país, no solamente con nuestros impuestos, que los calculamos de una manera adecuada. ¿Qué sanciones hay para que no pague impuestos en este momento? Eso es una pregunta muy importante. El Código Orgánico Tributario establece unas sanciones altísimas. Incluso hoy se mantienen actualizadas por el dólar. No importa si sube o baja la inflación, no importa si sube o baja la tasa de cambio, las sanciones se mantienen. Hay sanciones que llegan hasta el 1000% del tributo no retenido o no enterado, Carlos. Y me dicen que también hay a quien se les pasa la mano multando a la gente, porque me dicen que en estos días multaron a un señor que habían cobrado $83,000, sí, que nunca había ganado en la vida. Sí,
¿Y eso por qué ocurre? Mira, las reformas que se dieron en la época donde pasamos por la hiperinflación, Carlos, incluyeron también sanciones que nosotros hoy en día creemos que están desproporcionadas. Por ejemplo. Por ejemplo, una sanción del, fíjate una cosa. $80,000. Pero además, Y el tipo ganaba $10. En términos porcentuales, una sanción que sea del 500% de la diferencia del tributo, del 200%, del 300% de la diferencia de tributo, hoy en día no se justifica. Bueno, terminamos el programa, un mensaje final para tu gente, para tus clientes, que paguen sus impuestos. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario hace un llamado a que todo el mundo cumpla con su deber de contribuir a las cargas públicas y en la Asamblea Nacional tiene que revisar y llegar a un proceso de armonización, como lo hizo con los impuestos municipales, con los impuestos nacionales. Bueno, en la primera parte voy a conversar con la doctora Julia Martínez, médica neopediatra. Muchas gracias. Bueno, doctora Julia Martínez es mi tercera invitada de hoy. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Hábleme de la neumopediatría en Venezuela. La neumopediatría es mi pasión. Y en Venezuela, bueno, afortunadamente un grupo grande de neumonólogos infantiles. ¿Hay muchos? Sí, afortunadamente sí. Somos más de 200. ¿Y muchos pacientes? Muchos pacientes, el moco, la tos, el asma, la rinitis, los virus. Nos faltan. ¿Cuáles son las enfermedades que ahorita están causando la atención de ustedes? Nuestra atención siempre está en la vía respiratoria obstruida, los mocos, nariz tapada, dolor de garganta, fiebre, malestar, mucha influenza. El virus de la gripe hace... Influenza A y B. Influenza A y B. ¿Cuál es la diferencia entre A y la B? Es que son virus salvajes de la misma presentación, es el virus de la gripe. Son ¿Es la misma gripe? Es la gripe. Es que la gente piensa que de repente tener moco, todo es gripe, puede ser una rinitis alérgica, pero en el caso de la entidad gripe es una infección causada por el virus de la influenza. ¿Y el rinovirus? El rinovirus es familia, pero no es el mismo virus de la influenza. Es el que produce el catarro común, el resfriado, el malestar, el dolor de garganta. Lo que pasa es que es difícil que tú logres diferenciar solo por síntomas cuando estamos con influenza, cuando estamos con rinovirus o cuando estamos con coronavirus. ¿El adenovirus? Mira, yo al adenovirus le tengo un respeto. Ese germen te puede producir de todo. Molestias en garganta, moco, tos, conjuntivitis, infección urinaria, diarrea, vómitos, náuseas. Es fastidioso. ¿No tiene cura? Sí tiene. Todos ellos, afortunadamente todos ellos se autolimitan. Pero mientras se desarrollan pueden generar muchos síntomas y malestar. ¿Cuál es la cura más importante en eso? ¿Qué medicina tiene que tomar una persona que esté afectada por eso? Mira, nosotros no tenemos, por ejemplo, antivirales específicos para uno u otro. Básicamente tú das soporte antivirales. Pero tú das soporte a cada síntoma que aparece. El adenovirus puede ser muy agresivo. He tenido pacientes que están en terapia intensiva por adenovirus, por ejemplo. Neumonías por adenovirus. Y si es así, hay que medicar cada caso y cada situación. ¿Cuál es más grave de todos? Todos son... Mira, tenemos influenza en terapia intensiva también. Y la influenza es una infección que se puede prevenir y tiene vacuna. ¿Por qué va la influenza a terapia intensiva? Porque se complica, produce insuficiencia respiratoria, afecta, así como en el pasado nosotros conocimos con la pandemia, que a nivel del pulmón, ese espacio que está interno alrededor de los bronquios, que nosotros llamamos intersticio, pero que no me gusta decir muchas palabras técnicas porque la idea es que la gente entienda, se inflama y el intercambio de oxígeno en ese momento es muy, muy bajo. Entonces la gente hace insuficiencia respiratoria, dificultad importante para respirar y se puede complicar. El virus inicial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es bastante agresivo. Es un germen que puede producir dificultad respiratoria, inflamación del pulmón, también te puede llevar a los niños a terapia intensiva y lamentablemente hay descripción bastante de fallecimientos cuando se complica. ¿Metaneumovirus? El metaneumovirus es familia de todos estos, también puede ser bastante sintomático lo que puede presentar el paciente y todos ellos pueden estar en el tapete, lo hemos podido aislar, ahorita hay pruebas bastante completas que llamamos multiplex viral, se hacen como se hacía igual en nuestra época de pandemia el hisopado nasofaringeo para aislarlo y se puede obtener muestra genética de los virus y poder etiquetar cuál de ellos está. Están utilizando el hisopado ahorita para eso. Sí, son PCR, se llaman reacción de cadena de polimerasa. PCR.
Ajá. ¿Y el bocavirus? El bocavirus yo no lo veía tanto antes, créeme que lo he conocido más en los últimos tiempos. ¿Por qué? Y puede producir, porque afecta mucho a los niños, genera afectación tanto en garganta como en mucosa oral y puede producir muchísima fiebre y casi todos estuvieron. ¿Solo a los niños? No, también le puede dar a adultos. Ahorita tenemos niños, abuelos, tíos, papás contaminados en casa, con cualquiera de ellos. Son infectos contagiosos, así que pueden tomarla cualquier miembro de la familia, por eso la prevención es importante. Lluvias. ¿Qué pasa con las lluvias aquí? Las lluvias nos cambian mucho la vida, nos cambian la humedad, se eleva el porcentaje de humedad, se eleva la posibilidad de que nosotros tengamos que estar dentro de la casa, mantener aumento en el número de secreciones a nivel de lo que es la vía respiratoria. Cuando nosotros no nos exponemos al sol, no producimos vitamina D, por ejemplo. ¿Vitamina? D. Ah, D. La vitamina D y los altos niveles de vitamina D en sangre protegen vía respiratoria. Entonces, cuando tenemos déficit y no nos solo exponemos... el sol, tomando la pastilla también, me imagino. Bueno, claro, pero nosotros que estamos en este trópico divino, en el propio meridiano del planeta, lo ideal es exponernos. Pero en las lluvias no lo podemos hacer. Las Y la medidas humedad- preventivas. Muchas medidas preventivas. Protegernos, si bien es cierto, las lluvias llegan y a mí de pequeña me encantaba meterme en la lluvia, pero tenemos que tener cuidado porque cuando eleva la humedad, el sistema inmunológico también disminuye. Y si disminuye el sistema inmunológico, eso favorece el desarrollo de virus y bacterias. Y si acumulamos secreción, si somos alérgicos, si somos riníticos o si somos asmáticos, tenemos inflamación crónica de la vía respiratoria. Aquí dice que hay que lavarse frecuentemente las manos, ¿no? Con agua Esa es una y jabón. regla de oro, ¿Ah? regla de oro para todas las infecciones virales. Ok. Mira, Dice también- mira lo que nosotros hacemos. Entonces nos rascamos la nariz, después nos la pasamos para el ojo y ahí viene el desarrollo de infecciones. Por eso es que el Aquí lavado de dice manos es frecuente. Aquí dice también, cúbrete la boca al toser. Eso es para que no se contagie. a la gente. Claro, y nosotros hemos enseñado a nuestros niños a hacer esto. Mira, si yo voy a estornudar o si voy a toser, nosotros tenemos que cubrirnos con el codo. Evita frotarte los ojos. Lo que les comentaba hace 2 minutos. Yo me paso la mano por la nariz, Ajá. me contamino la nariz y luego voy al ojo. Nosotros siempre, mira, Eso, yo está, trabajo... eso está ocurriendo mucho. Claro. Ok. Nosotros hacemos muchas campañas preventivas para que sepas. Somos un grupo multidisciplinario de médicos. Por ejemplo, en el Instituto Médico de la Floresta tenemos 16 pediatras y tratamos de conversar siempre con nuestros pacientes a fin de evitar que este tipo de cosas ocurran. Evita permanecer en espacios reducidos un gran número de personas. Bueno, lo Sí, vimos claro. en el pasado. Eran medidas preventivas que siempre utilizábamos y yo creo que hoy día la conocen la gran mayoría de las personas porque después de la pandemia hemos aprendido muchísimo. Bebe mucho líquido. El agua es el mejor ¿Con o expectorante sin que hay. alcohol? Sin alcohol. Ah, digo, con mucho líquido. El dice mejor aquí. expectorante es el agua. Fluidificar secreciones pasa porque ingieras cantidad óptima de agua al día. Descanso suficiente. Claro. Use deshumidificador. Hay personas que tienen la posibilidad de tener en su casa equipos que recogen hasta 5 litros de agua de las habitaciones, del área de la sala en la casa. Y si tú vives en una zona de mucha humedad o sabes que en tu casa hay filtraciones de humedad, lo lógico es tratar en la medida de lo posible de que ese ambiente esté lo más limpio y lo más higiénico y más alejado de humedad porque Use se reproducen gotas los hongos. aerosoles nasales. Sí, son excelentes. Los sprays nasales que se colocan para descongestionar son excelentes productos que ayudan a estabilizar la mucosa respiratoria y evitar que Esos son se los presente. beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del spray nasal? El spray cambia por completo el epitelio, lo estabiliza. Y si el epitelio lo estabiliza, no produce grandes cantidades de moco. Si no hay grandes cantidades de moco, no se acumulan, no hay sinusitis, no se reproducen los virus, no hay obstrucción nasal, no hay tos nocturna. Aquí, si de ser necesario, use paraguas. Si Bueno, está si lloviendo, estamos, sí, me bueno, imagino. pero es que estamos hablando de la época de lluvia. Ajá. ¿Qué medidas vamos a usar? Impermeable, chaqueta, Claro, capucha. si estamos en época de lluvia tenemos que protegernos. Mantenga la vacunación regular. ¿Está vacunando la gente? Sí, sí se están vacunando, afortunadamente. ¿Dónde se vacuna la No gente? tenemos vacunación masiva, pero en el área privada se consiguen muchas de las vacunas. A nivel de nuestros ambulatorios tenemos vacunas regulares que afortunadamente no han dejado de estar, como las pentavalentes que protegen contra toferina. La toferina se cree que es historia del pasado, no es historia actual. También tenemos casos de Todavía- bordetela pertussis. Todavía toferina, Todavía hay toferina. fiebre amarilla también. Todavía hay fiebre amarilla. Tuvimos hace 2 años, 2 diciembres atrás, un brote y por eso ahora nos las piden cada vez que viajamos fuera, sobre todo a Brasil, Estados Unidos, Panamá. Ah, ya. ¿Qué otra cosa me puede decir ya terminando el programa? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que la idea es que las personas hagan prevención, que no se automediquen. Siempre luchamos por educar a nuestros pacientes que no utilicen antibióticos a la mínima presencia de moco en la nariz,
porque esto puede perturbar aún más la función intestinal. El cerebro que más gobierna el cuerpo no es este cerebro, sino el intestino. La microbiota es importante protegerla, la vía respiratoria depende mucho de una microbiota estable. Así que les invito siempre a hacer prevención. Aquí dice que hay consejos para evitar adicción a las pantallas. ¿Hay una campaña de ustedes sobre eso? Sí, en la unidad de pediatría del Instituto Médico de la Floresta, inclusive ahorita tenemos 2 oftalmólogos infantiles excelentes y una neurólogo ¿Para que no encargada. vean televisión? No, no es que pantallas. no vean televisión, es que tiene que haber un control de la exposición de nuestros niños a las pantallas. Eso afecta el nivel de lenguaje, en cuanto al idioma de nuestros niños, el desarrollo de nuestro léxico depende de que nosotros hablemos con nuestros muchachitos, nuestros pacientes pediátricos. Y ojo, es que las pantallas no solo afectan al niño que la emplea y la utiliza, también afecta a los papás que viven pegados de la pantalla y no le dedican tiempo a su Aquí dice, ¿por qué se acatarran tanto los niños? Porque nuestros niños tienen mecanismos de defensa diferentes, porque están creando una inmunidad, porque si de repente influyen tantas cosas, desde el hecho de nacer por cesárea y no por parto vaginal, que aumenta y fortalece la microbiota, el hecho de repente no consumir lactancia materna y preferir el uso de fórmulas infantiles. Son tantas las cosas que hacen que los niños puedan tener, aparte de una vía aérea pequeña, estrecha, más corta, que con cualquier secreción se puede tapar y puede generar hiperreactividad de los bronquios. Aquí dice que la tos es un síntoma habitual de los niños. La tos realmente es un síntoma habitual de una vía aérea inflamada que tiene un proceso obstructivo, que tiene una En secreción niños que hay y que sacar. adultos, me En imagino. niños y adultos, en Ah. cualquiera. Es un mecanismo de defensa. Ajá. El ser humano tiene que tener ese mecanismo de defensa activado para poder evitar que se acumulen secreciones en toda la vía aérea. Doctora, usted que conoce esa materia, ¿el asma ha disminuido o ha aumentado en Venezuela en los últimos tiempos? No, el asma está en el tapete y nos genera mucho dolor de cabeza. Hemos creado en Venezuela, ¿Por qué? Pues no tiene cura. el asma no tiene cura, pero las crisis se controlan perfectamente. Hemos fundado un club, ¿sabes? Se llama Doctor Guillermo Isturo, Club del Asma, Ajá. para tratar de ayudar a la gente a respirar mejor. Es un trabajo altruista con la idea de aprovechar y apoyar a todos los servicios, a todas las escuelas de posgrado de neumonología, hacer estudios de Ok. función pulmonar y mejorar el asma en el país. Aquí dice, ¿sabe lo que es la neumonología pediátrica? Dice tos crónica, dificultad para respirar, neumonía, asma, fibrosis quística, acnea. Así es, la neumonología pediátrica es mucho más. Enfermedad crónica de los pulmones. Muchas gracias a usted por venir. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos que el próximo domingo a esta misma hora.